A ver, les daremos un tiempo para que ingresen todos sus compañeros. A ver, mientras siguen ingresando, vamos a llamar la lista. Hoy es 29 de septiembre, ¿no es cierto? A ver, mientras ingresan, vamos a llamar a la lista. A ver, Mireia Alcócer está. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Kevin Josué Arellano. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Susan Arevalo. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, siguen ingresando. Melanie Arias. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes. Kathleen Cava. Cava está. Elise, mi compañera se le fue su internet justo ahora y dice que venga a estar un ratito. Ya, está bien. Jessica Cano. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes. Samuel Castro. Samuel Castro. Elías Samuel Castro, ¿no? Ángela Checo. Checo Ángela está. Fernanda Chinche. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Diana Chucky. Presente, Licen. Christopher Corrales. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes, joven. Angie Córdoba. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes. Richard Dylan Corrales. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Giovanni Dávalos. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Araceli Flores. Flores Araceli está. Janina Flores. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Karina Guzmán. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Milenka Hinojosa. Presente, Elise, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Huarachi. Huarachi Daniela. Mallory Huarachi. Presente. Rosalía Jaldín. Jaldín está. Carla Alejandra. Presente, Elise, buenas tardes. Ya, Carla Alejandro, ¿no? ¿Está bien? Presente, Licen. Carla Alejandro. Andrea Michelle. Lisa, buenas tardes. Andrea Michelle pidió licencia con el licenciado Polo. Ya, seguramente me va a comunicar. Está bien. Galilea Stephanie Marín. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Edson Mateo. Yelén Medrano. Medrano está. Paola Mejía. Presente, Licen. Ya. Presente, Mejía, Licen. Medrano Buenas Mejía, ¿no? Ya, está bien. Medrano Mejía. Rosario Millán. Millán Rosario. Naida Moya. Presente, Licen. Jairo Camilo. Presente, Elise. Ya. Sebastián Fabián Orellana. Presente, Elise. Ya. Mauricio Ortiz. Presente, Lisa. Ya. Claudia Pazzi. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Yameli Rojas.
Rojas Yamelista. María de los Ángeles. Rojas María de los Ángeles. Camila Rosado. Camila Rosado. Viviana Ruiz. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Jocelyn Tapia. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Telles. Presente, Lice. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Flores Siles, por favor, doctor. Flores, ya. Mateo Lice, por favor. Flores Siles. Mateo, ¿qué es? Mateo García, ya. ¿Quién más? Checo López Ángela, por favor, Lice. Checo, ya, un segundito. Ya, listo. ¿Quién más? Gracias, Lice. ¿Quién más? Castro Lice, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, joven Castro. Elías. Sí, ya. muchas gracias, Lice. ¿Alguien más? Lice, ¿me escuchó? Mi Jaldín. Jaldín, ya hemos tomado en cuenta. Gracias, Lice. Ya, ¿quién más? Dicen a mí, ¿me escuchó? Chucky Soto. Chucky, ¿está bien? Sí. Sí, está bien. Ya. Bien, vamos a, bueno, de todos modos, la actualizamos después esta lista, ¿no? Bien, lo que habíamos visto, bueno, a la anterior clase era esto de probabilidades, ¿sí? Una introducción a las probabilidades. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de esta probabilidad. Vamos a ver que no es tan complicado como se la ve esta probabilidades. Tampoco vamos a profundizar, habíamos dicho, esto de probabilidades, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho primeramente, fundamentalmente, una de las propiedades de probabilidades es que las probabilidades siempre están entre 0 y 1, incluyendo el 0 y el 1, ¿no es cierto? Entonces no hay probabilidades negativas ni hay probabilidades mayores a 1. Siempre está entre 0 y 1, incluyendo el 0 y el 1. ¿No? Entonces, si puede haber probabilidades que sean ceros, 0 o nula. ¿Qué significa eso? Que nunca va a ocurrir un determinado suceso o un determinado hecho. ¿Sí? No se va a dar nunca, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, habíamos puesto un ejemplo o una... Ayer ustedes habían puesto, el día de la última clase, la probabilidad de que mañana sea viernes. No, mañana es jueves, ¿no es cierto? Entonces, 0 es nulo. Mañana no va a ser viernes, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que mañana sea viernes, 0. Mañana va a ser jueves, ¿sí? Entonces, nulo, es una probabilidad 0. No se va a dar nunca eso, porque mañana sí o sí va a ser jueves, no viernes, ¿no? Entonces, como también al otro lado, probabilidad 1 o el 100%, es cuando estamos seguros de que va a ocurrir el hecho, o el experimento, o el suceso. Como por ejemplo, la probabilidad de que mañana sea, no sé, jueves. 100%, ¿no es cierto? Mañana sí o sí va a ser 100%. 1, la probabilidad 1. Por 100% estamos seguros de que mañana va a ser jueves, ¿no? Entonces, eso es lo importante, entender de las probabilidades, que las probabilidades son entre 0 y 1. ¿Ya? No hay probabilidades negativas ni mayores a 1. Bueno, dentro de las probabilidades habíamos visto ya que era un espacio muestral. El espacio muestral son todos los resultados posibles, dice. A eso llamamos espacio muestral. A todos los resultados posibles de cualquier experimento o de cualquier hecho, ¿sí? Y el punto muestral es el resultado más simple y excluyente de ese espacio muestral. Un ejemplo les había puesto, ¿no? Aquí incluso estamos aquí, el ejemplo que les había puesto en la anterior clase. Si lanzamos un dado, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 3? ¿Sí? Lanzamos un dado a la mesa y ¿cuál sería la probabilidad de que salga el número 3? Entonces podemos hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál es la probabilidad? 1/6. ¿Por qué 1/6? Porque el espacio muestral vendría a ser esto. 6. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras, ¿no es cierto? 6 caras exactamente iguales, ¿no es cierto? Solo lo que difiere son los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ese es el espacio muestral. Todos los posibles resultados. Entonces, hay 6 posibles resultados al lanzar yo un dado a una mesa. Ahora, ¿cuál sería este punto muestral? Dice, es el resultado más simple y excluyente de ese espacio muestral. Claro, de estas 6 caras, ¿cuántos 3 hay?
1, ¿no es cierto? 1. Por eso es que 1 sexto es la probabilidad. Si yo divido esto en un sexto, me va a dar 0.17, que esto es la probabilidad, 0.17. ¿No es cierto? No es negativa ni es mayor a 1. Está entre 0 y 1, 0.17, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad. Bueno, pero no podemos hacer una interpretación si no la multiplicamos por sí y la expresamos en forma porcentual, porque esto vendría a ser una proporción, 0.17, ¿no es cierto? Entonces, estos 0.17 lo multiplicamos por 100, eso podemos decir 17% es la probabilidad de que al lanzar un dado a la mesa salga exactamente el número 3, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que identificar bien qué es un espacio muestral, qué es un punto muestral y cuál es la probabilidad de estos 3, ¿no? Entonces, probabilidad de que salga 3, igual. A ver si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que salga el número 5. ¿Qué me dirían? ¿O qué operación tendría que hacer aquí? La probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 5. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tendría que, qué operación tendría que ser aquí? ¿Nadie? Claro, lo mismo, ¿no es cierto? Un sexto. Claro, porque dentro de los 6 dados, ¿cuántos 5 hay? Solo hay un 5, ¿no? Igual va a ser un sexto, 0.17 va a ser. No, la probabilidad 17%. ¿Sí? Bien. Ahí está una de las propiedades fundamentales, lo que les decía. La probabilidad de cualquier experimento o evento está entre 0, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Lo que me está diciendo esta propiedad es que las probabilidades están entre 0, incluyendo el 0, y 1, incluyendo el 1. ¿No? Las probabilidades están en 0 y 1. Eso me está diciendo esta propiedad que es importante. Lo que me dice esto que no hay probabilidades negativas ni mayores a 1. ¿Ya? Bien. Ahora hay 2 fórmulas importantes. Después con el ejemplo vamos a explicar de mejor, van a entender de mejor manera esto. Siempre cuando se habla de probabilidades se pone una P. Esta P significa probabilidad, ¿no? Probabilidad de A, esta U significa unión. ¿Sí? Unión. Probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B, listo. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Y el otro caso es probabilidad de A unión B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B, hasta ahí es igual a lo de arriba, menos la probabilidad de A intersección B. Estos son cuando el experimento no es mutuamente excluyente. Esto lo vamos a explicar con el ejemplo. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Bien. A ver, aquí tenemos un ejemplo, una tabla. A ver, una tabla, estas tablas se llaman tablas bidimensionales. ¿Por qué? Porque son tablas de doble entrada. ¿Sí? Son 2 tablas de 2 variables. Por un lado están las edades y por otro están las categorías de trabajo. ¿Sí? Es una tabla bidimensional. También llaman tablas de doble entrada. ¿Sí? ¿No? Entonces, están clasificados de acuerdo a los profesionales o empleados técnicos profesionales clasificados de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las edades menores a 25, de 26 a 30, 31 a 40 y 41 y más años. Por el otro lado están las categorías de trabajo, ¿sí? Los médicos, servicios de laboratorio, enfermería, farmacias, radiología y otros servicios, ¿no? Entonces nos hemos inventado estos datos. A ver, esto voy a borrar. Nos hemos inventado estos datos, ¿no? Estos datos. En los trabajos o en el mismo examen yo los puedo plantear de esta forma, ¿ya? De esta forma. Entonces, por ejemplo, toda esta tabla está expresado en número, ¿sí? En número de, no sé, de profesionales. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos médicos hay, ¿qué me dirían? ¿Cuántos médicos hay? Tendría que sumar todo esto, ¿no es cierto? No importando qué edad tengan. ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos son? 38, Lisa. Claro, tendríamos que sumar esto, ¿no es cierto? Entonces serían
38 médicos. Como ven, está expresado en número esto, ¿no es cierto? 38 médicos, no importando qué edad tengan. ¿Sí? Si tienen entre 26 y 30 años o tienen más de 41 años, pero ¿cuántos médicos hay? Esa cantidad. Si yo les pregunto cuántas personas menores o cuántos empleados, si quieren, o cuántos trabajadores en salud tienen menos de 25 años. Menos de 25 años o menores a 25 años. Seguramente me van a sumar esto, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería la suma de todo esto? ¿Nadie? ¿Cuánto es la suma de 36. todo? 36, ¿no es cierto? 36. Entonces, todo esto lo que estamos expresando, por ejemplo, aquí es 36, son 36 trabajadores o 36 trabajadores o 36 empleados, ¿sí? Que son menos, que tienen edades menores a 25 años, no importando en qué categoría trabajen, si son de médicos o si son de farmacia o de radiología, pero hay menores a 25 años, 36. ¿No? Entonces, todos estos datos los estamos expresando en número, ¿ya? Y de ahí vamos a empezar a hacer algunas consideraciones, algunas preguntas. Por ejemplo, yo les quiero preguntar, allá la probabilidad de que el empleado sea médico. El empleado sea médico. Sé que hay 38 médicos, ¿sí? Pero ¿cuál sería la probabilidad o el porcentaje, si quieren? ¿Qué porcentaje son médicos? Esto es 38, ¿cuántos médicos hay? Pero ¿cuál es la probabilidad si yo elijo a una persona, cuál es la probabilidad de que sea médico? ¿O cuál es el porcentaje de médicos? Primero tendría que saber el espacio muestral. ¿Sí? El espacio muestral. No sabemos cuántos trabajadores en total hay. Eso sería el espacio muestral, ¿no? Todas las personas, todos los empleados, no sabemos. Por lo tanto, para facilitar los cálculos y resolver todos estos incisos, entonces, ¿qué hago? Sumo horizontalmente todas las filas y voy a sumar verticalmente después todas las columnas, ¿sí? Este es espacio en blanco voy a llenar. Y a partir de eso voy a tener cuántos empleados tenemos en este hospital, por decir. ¿Sí? A ver, la suma de esto, ¿cuántos son del laboratorio clínico? 23, ¿no? 9, 15, 21. Estamos sumando mal. Claro, 9 más 15, 15 más 6, 21. ¿Cuántos son de servicio de enfermería? Tendría que sumar todo eso, ¿no? Son 20, 28, 30, 39, 49. Sí, 49, Lisa. 49, ¿no? ¿Cuántos son de farmacia? ¿Cuántos trabajan en farmacia? Tendría que sumar todo eso. ¿Cuánto sería? 14. 14, ¿no es cierto? ¿Cuántos serían de radiología? Radiología tendríamos que sumar todo eso. Son 5, 9, 11. 11. Finalmente, ¿cuántos son de otros servicios? ¿No es cierto? ¿Cuántos empleados trabajan en otros servicios? 27. ¿No? 14, 27, ¿no? Listo. ¿No? Entonces estamos sacando sus sumas parciales de cada uno. Y lo mismo hacemos, ¿no? Aquí la suma de esto me da 36, la suma de todos los empleados que tengan entre 26 y 30 años, la suma de todo esto. Entonces tendría que sumar, a ver cuánto da. Son 14, 26, 31, 33, 39. Está bien, ¿no? 39. La suma de todo esto son 18, 29,
31, 35, 35 más 7, 42, ¿no? Y finalmente 43 más Lice. 43, me equivoco. Nos estamos equivocando entonces. Finalmente la suma de todo esto son 15 más 6, 21, 31, 34, 34 más 2, 36, 36 más 6, 42. 40. ¿No? Claro, ahora sí. Ahora quiero saber todos, cuántos en total, ¿qué tendría que hacer para saber cuántos empleados en total hay? Tendría que sumar todos estos, ¿no? Sí. La suma de todo esto, ¿cuánto sería? 160. 160, correcto. Entonces, esta suma, jóvenes, a ver, un segundo, y no sé qué he hecho. A ver, esta suma tiene que ser exactamente igual a esta suma, pues. Si sumo eso, también tiene que dar 160. ¿No? A ver, 36 más 39, 85, 85 más 43, 123, 123 más 42. ¿No sale? Sale igual, licenciado. Sale, ¿no? 160, exactamente, está saliendo 160, correcto. Entonces, quiere decir que estas sumas parciales está hecho bien, ¿no es cierto? Porque si sumamos esto, me da 160, y sumo esto y no me da los 160, me da cualquier otro número, quiere decir que alguna suma hemos hecho mal. Entonces, es una forma también de verificar que estas sumatorias están bien hechas, ¿no? Esta tabla. Ahora recién podemos ir a responder los incisos. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? A ver, el inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea médico? ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea médico? Ya sé que hay 38 médicos. Entonces, ya sé también el espacio muestral. O sea, ¿cuántos empleados en total hay? Son 160. ¿Qué operación tendría que hacer para saber la probabilidad? ¿Alguien puede decir? Entre 160. Correcto, ¿no es cierto? Voy a hacer 38, voy a dividir entre los 160, entre el total. Y voy a saber incluso el porcentaje de médicos que hay, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer la división. Entonces, el inciso A ahí está. A ver, esto aquí, a ver, la pregunta era así. ¿Cuál es la probabilidad de que el trabajador sea médico, no? Así. Probabilidad de que sea médico, ¿no? Pero para evitar escribir así textualmente, entonces lo que estoy haciendo yo en esta tablita, estoy dándoles nombres. Si se fijan, a todos los médicos les voy a llamar a 1, a todos los del laboratorio a 2, y así sucesivamente para no poner textualmente, ¿no es cierto? Entonces, a todos estos de servicio de enfermería los llamo a 3, a los de radiología a 5, ¿no? Entonces, estoy dando nombres a estas filas. Igual a estas columnas les estoy dando nombres. Entonces, a todas las personas menores a 25 años se llaman B1. A todos los que tienen entre 26 y 30 años se llaman B2. ¿Sí? Entonces, a esta columna le estoy llamando B3. A esta columna le estoy llamando B4. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de B2? Lo que les estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que las personas tengan entre 26 y 30 años? Entonces, tendrían que sumar esto y dividir entre esto, ¿no? Entonces, le estoy dando filas. Esto B1, B2, B3 son nombres que le estoy dando a esta fila. Este A1, A2, A3 son nombres que les estoy dando a estas, o diré, a estas filas, y estos B1 son a estas columnas. ¿Sí? Entonces, aquí ya no voy a poner probabilidad de que sea médico así, largo, sino voy a usar una nomenclatura y le voy a decir probabilidad de A1, ¿no? Ah, ya sé que los A1, ¿quiénes son? Son todos los médicos, porque les he dado un nombre, ¿no? Entonces, para facilitar los procesos, estoy dando nombres.
¿Sí? Nombres a estas filas y a estas columnas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que sea médico? Ya me ha dicho su compañero, 38 dividido entre 160, directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, tengo que poner 38 dividido entre 160, ¿no es cierto? Entre 160. Ahí está. El espacio muestral es 160. 160. Listo. Entonces, 38 entre 160, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene maquinitas de calcular? 0.24. ¿Sí? Esa es la probabilidad. 0.24. ¿Ya? Esa es la probabilidad. Si se fijan, no es mayor a 1, ¿no es cierto? Tampoco es negativo. Pero no la puedo interpretar esto. La multiplicaré por 100. Esto vamos a multiplicar por 100. ¿Qué decimos si multiplicamos por 100 esto? 24%. Claro, 24% es la probabilidad de que el trabajador o el empleado sea médico, ¿no es cierto? O de que la persona sea médico. Listo, ya estás resuelto eso. ¿Ya? Lo otro. La probabilidad de que el empleado sea de farmacia. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea de farmacia? ¿Sí? Sabemos que en farmacia hay ¿cuántos empleados? 14. ¿No? Entonces, ¿qué tendría que hacer? 14 lo tendría que dividir en 160 y voy a tener la probabilidad de que el trabajador sea de farmacia. Entonces, voy aquí y además a los de farmacia les he dado un nombre, ¿no? ¿Qué se llama? A4. ¿Sí? A4. Entonces, probabilidad de A4 de que sea de farmacia es, ¿cuántos son de farmacia? 14 dividido entre 160. 14 dividido entre 160. ¿No? Listo. 14 dividido entre 160, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene? 14 dividido entre 160. 0.08, así es. A ver, no sé si está bien esto. 0.875. 875. Así me está arrojando la máquina, ¿sí? Así está arrojando la máquina. Pero les había dicho, como vamos a tratar de trabajar siempre solo con 2 decimales, entonces si esto redondea al segundo decimal, ¿cuánto sería? Esto es 7, este se vuelve en 9, ¿no? 0.09. Claro. Entonces, 0.09. Lo pondremos así directamente. ¿Qué significa esto? Multiplicado por 100, 9%. Es la probabilidad de que sea de farmacia, la persona sea de farmacia, ¿no? Listo. ¿Se está entendiendo esto, jóvenes? ¿Se está entendiendo esta parte hasta aquí? Ya, no está complicado, ¿no es cierto? Bien. A ver, vayamos a hacer el inciso C. A ver. Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años. A ver, voy a la tabla. De que el empleado tenga mayor a 41. ¿Qué operación tendría que hacer? Mayor a 41 años o más de 41 años. 41 y más años. ¿Qué operación tendría que hacer? 42 dividido entre 160. ¿No es cierto? 42 lo voy a dividir entre los 160. Y esa va a ser la probabilidad. ¿Sí? 42 dividido entre 160. Entonces, la probabilidad de que tenga 41 y más años se llaman B4, ¿no? Entonces, iré a poner B4. Ahí está, probabilidad de B4 va a ser 42 dividido entre 160. Esto lo vamos a multiplicar por 100. Esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto sería? 42 en 160 todavía. ¿Cuánto sería 42 en 160? 0.26. 0.26. Listo.
Esta es la probabilidad, si se fijan, no es mayor a 1 ni negativa, pero la puedo interpretar. Para interpretar lo voy a multiplicar por 100 y digo 26%, ¿no? 26%. ¿Sí? Entonces, el 26% es la probabilidad de que el empleado tenga una edad de mayor a 41 años. Ahí está. 41 o más años. Más de 41 años. 26%. ¿No? Bien. Ahora el inciso C, A, B, C, D. Ahí está el inciso D. A ver, quiero que me atiendan esto bien. Dice hallar la probabilidad de que el empleado sea de farmacia o radiología, dice. Cuando dice O, significa la unión. Farmacia o radiología. A ver, quiero que me entiendan bien. A ver, aquí tengo que utilizar lo que habíamos hecho en la parte teórica. O vamos a utilizar esta fórmula o vamos a utilizar esta otra fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a ir. Dice la probabilidad de que sea, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea de farmacia o radiología? ¿Quiénes son de farmacia? Todos estos, ¿no es cierto? Sí, son 14. ¿Quiénes son de radiología? Son todos estos, son 11. Entonces, por eso dice regla de adición. Entonces tengo que sumar. ¿Sí? Tengo que hacer una suma. Pero ¿qué fórmula utilizaría? Voy a utilizar esta fórmula. Esta de aquí. Entonces voy a ir. El inciso D. Aquí está. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Porque son excluyentes, mutuamente son independientes. Probabilidad de A y probabilidad de B son independientes. ¿Por qué son independientes? Les voy a decir por qué son independientes. Porque voy a marcar aquí, después lo vamos a borrar, porque es importante esto. ¿Por qué? Dice la probabilidad de que sean de farmacia son todos estos. Sí, todos estos. Que suman 14, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de que sean, o que sean de radiología, son todos estos. Sí, son todos estos. Que suma 11, ¿no? Si se fijan, son paralelas. Por lo tanto, no hay intersección, no hay nada. No se cruzan, ¿no es cierto? No se cruzan, son paralelas. No se cruzan, no hay una intersección, como vamos a hacer en el otro caso. Entonces, esto tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí. Son paralelas. Esta fórmula. Entonces, probabilidad de A más probabilidad de B y listo. Entonces, probabilidad de A son los que son la pregunta es, los que son la probabilidad de farmacia o radiología. Entonces, ¿qué se llaman los de farmacia? A4. Y los de radiología, ¿qué se llaman? A5. Entonces, tendría que hacer probabilidad de A4 unión A5. Estoy haciendo lo mismo que esto. Ahora dice probabilidad de A, probabilidad de este primero. Entonces, ¿qué tengo que poner? Probabilidad de A4. Más, pongo el signo, la fórmula teórica me dice probabilidad del segundo, de B. Entonces, lo mismo tengo que hacer aquí. Probabilidad de A5, de este segundo. ¿Sí? Ahora recién reemplazo. Copio esto mismo, digo probabilidad de A4. Probabilidad de A4, ¿cuánto sería? Probabilidad de A4, 14 dividido entre 160. ¿Sí? 14 dividido entre 160. Entonces pongamos eso. 14 dividido entre 160. Ahí está. No es esto. Aquí vamos a poner 14 dividido entre 160. Más probabilidad de A5. ¿Quiénes son los de A5? Son los de radiología, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, A5 radiología. ¿Cuántos son? 11. La probabilidad es 11 dividido entre 160. Entonces ponemos 11 entre 160. ¿Sí?
Ahí está, 11 dividido entre 160. Listo. Aquí no tiene, bueno, aquí es suma de quebrados, ¿no es cierto? Pero no tienen que hacerse problema en esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, los denominadores son lo mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer, 14 más 11, ¿cuánto sería? 14 más 11. 25, ¿no es cierto? Listo, 14 más 5, o 14 más 11, 25, dividido entre 160. Eso lo divido entre 125, lo divido entre 160. ¿Cuánto es? 0.16. 16. Listo. Entonces lo multiplicamos por 100, 16%. Entonces el 16% de los trabajadores son de farmacia o radiología. Su interpretación. ¿Ya? Entonces, este caso, bueno, estas cosas no necesitan hacer en el examen, joven. Yo lo estoy poniendo como teoría, ¿no es cierto? Como teoría más o menos para que sepan, esta es la fórmula general, la fórmula teórica, y tengo que ajustarme a esta fórmula, de acuerdo a la pregunta. Dice cuál es la probabilidad de que sea de farmacia, a los de farmacia son A4. Unión, esta unión pongo. La segunda, ¿cuál es la probabilidad de que sean de radiología? Los de radiología son A5. Entonces pongo igual. Entonces la fórmula general me dice la probabilidad del primero de A más la probabilidad de B, del segundo, de esta B. Entonces lo mismo hago aquí. Probabilidad del primero que es A4 más probabilidad del segundo de esta A5. Y listo, y busco. ¿Cuál es la probabilidad de A4? 14 entre 60. Porque hay 14 que son de farmacia. Más la probabilidad de A5, directamente voy a ver en la tabla, ¿quién son de radiología? Son 11 entre 160. ¿Oh? Listo, resuelvo esto, agarro la máquina de calcular, pongo 14 más 11, pongo igual, ¿no? No tienen que complicarse en esto, ponen 14 más 11, pongo igual, y ese resultado lo divido entre 160. Me da 0.156, ¿no? Redondeando 0.16. Ya está resuelto. Entonces en el examen a veces ni siquiera exijo que pongan esto. Pueden, pero esto sí tienen que poner, ¿no? Esto, el proceso. Esto sí tienen que poner. Esto y esto. ¿No? Y sacar el resultado. Como teoría yo solo estoy poniendo esto. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer directamente esto. Y hacer... Ni siquiera hacer esto, digamos. Agarran la máquina, 14 más 11 igual, la máquina me va a arrojar el 25 y lo dividen en 160 y hasta el resultado. ¿Ya? Bien, jóvenes, se está terminando el Zoom, tenemos un minutito. Lo vamos a terminar este ejercicio porque nos falta todavía hacer 2 incisos, creo. Lo vamos a terminar en el próximo Zoom. Es importante esto, ¿ya? ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase? ¿Que no esté en la lista? ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Yo, Lisen, Rosado, por favor. Rosado, un segundito. A ver, Rosado. Listo. Camila, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Nos vemos entonces dentro de un momentito, por favor, que se grabe este Zoom y les mando el nuevo link para volver a ingresar. ¿Ya? Hasta dentro de un ratito, por favor, jóvenes. Y lo terminamos el ejercicio.